Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas a nuestro queridísimo club de lectura. Hoy es un miércoles más en nuestro horario habitual. La semana pasada tuvimos mucho lío, muchas sesiones en días distintos, pero hoy no, hoy coincidimos, hoy es miércoles a las 7. Hoy venimos con un libro maravilloso, 12 más 1 herejías museológicas de Aina Ferrero Orrac, y con ilustraciones maravillosas y preciosas de las cuales vamos a hablar de Elena Bosco. Vamos a estar con ellas dos, con Aina, con Elena, y también nos van a acompañar Leticia Pérez y Eloisa Pérez, como ya sabéis que lo hemos anunciado por nuestras redes. Ellas también se han hecho eco. Hoy me encanta el panel porque es un panel lleno de mujeres y estoy feliz de tenerlas a todas ellas esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que os vais uniendo también a este directo. Veo, a ver, vamos a saludar a JP Goicoe, por ejemplo, a Lucía, a Leticia, que ya está preparada, a Hanna, a Kiorokio, ¿puede ser? Bueno, un montón de gente que os estáis uniendo. Muchísimas gracias, como siempre, por el cariño, por, bueno, pues por vuestro apoyo, por estar siempre aquí cada semana. También a los que nos estáis viendo ahora mismo desde YouTube, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Como sabéis, también en ese canal, ya que nos estás viendo, dale a like, suscríbete. Cualquier apoyo digital es súper bienvenido para poder seguir haciendo este espacio, para poder seguir compartiendo con vosotros y con vosotras los libros, arquitectura, en fin, etcétera. Un montón de cosas que compartimos aquí y es para vosotros y para vosotras. Mientras la plataforma os va avisando de que estamos en directo, voy a aprovechar como siempre estos primeros minutillos para agradecer a nuestros invitados de la semana pasada. Si os acordáis, estuvimos, de la anterior sesión en concreto, si os acordáis, estuvimos hablando del libro La construcción del marco. Estuvimos con Joel Mestre, con Ana Ciscar y también con Paco de la Torre. Todas las sesiones del club sabéis que están a vuestra disposición y en abierto para que las disfrutéis, tanto en este perfil como en YouTube. Si nos ves desde YouTube, está todo el club completo, así que puedes buscar, puedes investigar, indagar un poquito por si te apetece. Si, yo qué sé, pues estás aburrido ahora mismo, aburrida en la piscina y te apetece escuchar a tu autor o tu autora favorita mientras, no sé, mientras ves el atardecer o etcétera, porque sé que hay muchos y muchas que ya estáis de vacaciones, lo cual me da mucha envidia, pero hoy hemos venido esta tarde a disfrutar con nuestras invitadas. Vamos a ver si ya están todas aquí. Tenemos a Elena, tenemos a Elena y a Aina, tenemos a Leticia y nos faltaría Eloisa, que, bueno, si os parece, voy a ir dando paso. Antes de esto, antes de daros pasos, recuerdo que para todas las preguntas, comentarios, etcétera, podéis bien dejarlas en la casilla de comentarios o bien aquí en este espacio en directo, si nos estás viendo en directo, en esta casillita de aquí o en el simbolito de interrogación. Esperamos vuestras preguntas y lo que queráis compartir para yo poder trasladárselas a nuestras 4 invitadas de esta tarde, nada menos. Vamos a ir dando pasos, si os parece, vamos. Y os pediré, ahora cuando estemos ya todas en la cámara, que nos confirméis que nos veis a todas y que nos escucháis a todas. Hola Aina, hola Elena, buenas tardes. Hola, Buenas. Qué ¿nos bien escuchas? teneros. Sí, os escucho muy bien. ¿Vosotras me veis? Sí, Me escucháis? ¿Todo correcto? Sí, sí. perfectamente. Genial, genial. Hola Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida tú también. Y nos faltaría Eloísa, a la Ujú. que no estoy viendo. Dejadme un segundito que se lo voy a mandar por aquí, por mensaje directo, por si acaso por algún motivo no le ha llegado. Pero estoy muy feliz de teneros a todas esta tarde aquí para hablar de este precioso libro, ¿verdad? Aina, Elena, hoy tenemos entre manos ya 12 más 1 herejías museológicas y Leticia y Eloisa nos acompañarán esta tarde en el club. Si os parece, mientras esperamos a Eloisa,
voy a ir presentándoos para que no se nos pase la hora. Yo sé que todo el mundo que se está uniendo esta tarde, lógicamente, viene a veros a vosotras. A mí no, yo ya estoy ya muy vista. Pero por si acaso hay alguien despistadillo o despistadilla, les ponemos en contexto y arrancamos la sesión. ¿Os parece? Muy bien. Genial. Sí. Por cierto, aprovecho para preguntaros, Elena, Aina, ¿veis a Leticia y viceversa? ¿Os veis entre todas? ¿Os escucháis? Sí. Perfectamente. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a empezar por nuestras protagonistas de esta tarde, que además están juntas en el mismo espacio. Aina, voy a empezar por ti. Aina Ferrero es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Les Illes Balears, museóloga, investigadora y divulgadora cultural. Tu trabajo, Aina, se sitúa en el cruce entre la sociomuseología, los estudios de público, la gestión cultural participativa, la ciencia ciudadana y la educación patrimonial. Me interesa mucho decirlo todo porque me parece que apunta directamente a muchas de las cosas, obviamente, de lo que vamos a hablar esta tarde. Desde 2017, diriges el Museo del Calzado y de la Industria de Inca, reconocido internacionalmente por su transformación social y comunitaria. Has trabajado también como crítica de arte y compaginas la gestión museística con la docencia universitaria. Esto me encanta, defiendes el museo como una herramienta crítica al servicio de la sociedad, capaz de sacudir certezas, activar pensamiento colectivo y contribuir a construir una ciudadanía más consciente, crítica y comprometida. De todo eso nos habla este precioso libro del que es autora Aina y del que hoy vamos a hablar largo y tendido. Muchísimas gracias por venir. Bienvenida al Club de Lectura, Aina. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Un placer. Vamos ahora con Elena Bosco, que es artista visual. Trabajas, Elena, a favor de la democratización del acceso al objeto artístico a través del original múltiple. Crees, lógicamente, que la desacralización del espacio cultural es una necesidad y yo creo que a través de este libro y de las preciosas ilustraciones que has hecho para él, podemos un poco entender mejor y reflexionar sobre este reto que yo creo que supone pues toda la cultura del museo, del arte y de la conexión con la sociedad. Elena, bienvenidísima. Muchísimas gracias por este precioso trabajo. Seguimos con Leticia, Leticia Pérez, a quien veis en pantalla. Es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Creo que lo he dicho bien, espero. Si no, no he metido la pata, si no me regañas, Leticia, perdóname. Es investigadora por México en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, comisionada al Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Quería ser muy precisa también con esto. Desde 2014, Leticia, colaboras como profesora en el posgrado en estudios y prácticas museales en esa misma escuela, a la que hacía mención en este momento, y eres autora de El Museo Sale a la Calle, un experimento pionero de participación cultural. También me parece muy, muy elocuente y muy al hilo de lo que vamos a comentar. Coordinas la comunidad práctica virtual Foro Estudios de Públicos y eres editora de la serie digital Estudios sobre Públicos y Museos. Tu trabajo, Leticia, se orienta y tus temas de investigación se orientan al análisis de la relación museos-sociedad, los estudios de públicos y la participación cultural. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí, Leticia, con nosotras. Voy a mirar a ver si Eloísa ya ha entrado, Eloísa, así que le voy a dar paso. Eloísa, por algún motivo, no, ya no me apareces en la lista de... ahora sí me aparece. Vamos a ver si se puede unir y la presento ya con ella en pantalla. Eloísa, buenas tardes. Tienes que utilizar la cámara frontal para que te veamos. No sé si nos escuchas, si nos ves. ¿Vosotras la veis? Aina, Elena,
No, Ahora, ahora sí. Eloísa, necesito que utilices la cámara frontal, porfa. A ver si conseguimos que entre en cámara. Mientras tanto, yo creo que la puedo presentar. ahora, Hola, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Eloísa. Pues muy bien, muy contentas. Oye, este panel lleno de mujeres, ya lo decía antes, me emociona, que lo sepáis. Estoy feliz esta tarde de teneros a todas aquí. Bueno, como decía Eloísa, te presento, ya que estás además en cámara, bienvenida. Es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, desarrollas una triple actividad, tanto profesional como docente como investigadora. Eres profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del módulo de uso social del patrimonio en el Máster Interuniversitario de Patrimonio Cultural en el siglo XXI. Eres además, Eloísa, codirectora del Grupo de Investigación Gestión del Patrimonio Cultural, dedicado a investigar el tratamiento del patrimonio desde una perspectiva integral. Además, Eloísa ha sido investigadora en distintos proyectos recientes, por mencionar algunos, que son muchos y que apelan un poco a los temas que vamos a tratar hoy: Ciudad, Patrimonio y Museos en España y Latinoamérica, o Públicos en Transformación, nuevas formas de la experiencia del espectador y sus interacciones con la gestión museística. Tus trabajos de investigación, digamos, se centran en el análisis de las características del público de los museos y el estudio de su comportamiento y de la experiencia museística. Además, entre tus publicaciones podemos destacar, por ejemplo, estudios de visitantes en museos, metodología y aplicaciones, y podemos mencionar otras colaboraciones como, por ejemplo, Conociendo a nuestros visitantes o la experiencia de la visita al museo. Bienvenida, Eloísa, también a este club de lectura asimétrico. Y yo ahora ya sí que sí me voy a callar porque he hablado demasiado yo. Y yo quiero hablar ahora mismo, de dar la palabra a Aina y a Elena, que nos cuenten. Aina, si quieres empezar tú, por este maravilloso libro que tenemos entre manos. ¿Qué les venimos a contar esta tarde a nuestros queridos espectadores y espectadoras? 12+1 herejías museológicas. Adelante, Aina. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarnos a este club de lectura. Muchísimas gracias, Eloísa y Leticia, por prestaros a estar aquí. Es un gran honor que nos acompañéis esta tarde. Lo que venimos a presentar es un libro que habla de cuestiones que nos afectan a todos y quizá no lo sabemos, ¿no? Sobre todo es un libro que se plantea desde la idea de que la cultura tiene que ser accesible. Esto no es algo que diga yo nuevo, ni muchísimo menos, es algo que viene de décadas, muchas décadas atrás, pero quizá justamente para que la cultura sea accesible también tenemos que hacer que la gente lo entienda, que la cultura es para ellos, ¿no? Porque, y esto nos va a hablar muchísimo Eloísa, que es experta en ello, arrastramos una percepción social dentro de nuestros imaginarios de que hay una gran parte de la cultura aún muy elitista. La gente piensa en un museo y piensa en un espacio como una catedral, ¿no? Y ahí retomo o cojo el hilo de lo que vienen a ser estos 12+1 antimandamientos. Esta idea tampoco es nueva, esto ya se habló en el siglo XIX, lo venimos arrastrando, y lo cierto es que si tú ahora vas a un museo, no a todos, pero a muchos museos, tú vas a ver un cierto patrón de comportamiento, ¿no? La gente entra en un museo y se calla, ¿no? Es como que entras en un museo, automáticamente te callas y empiezas a hacer así. Más pues leen las cartelas y hacen así, ¿no? Entonces, como si estuvieran en misa escuchando al cura, ¿no? Entonces, empecemos por desmontar cosas que hasta ahora nos han dicho o nos han hecho creer o nos han llegado de manera casi civilina, le hemos ido naturalizando que hay que hacer cuando te vas a visitar a un museo. Y vamos a desmontarlo desde dentro, ¿no? Vamos a poner una bomba en este imaginario popular de museo como catedral, vamos a proponer estos 12+1 antimandamientos con humor, porque también, si queremos que la cultura sea accesible, que también lo que queremos comunicar, que este ensayo también sea accesible, que no solo sea para expertos, sino para gente en general interesada por la cultura o por cosas bonitas, como las preciosas ilustraciones de Elena. Y además, porque creo que es muy importante y es algo que realmente me preocupa un poco, la deriva que está llevando la sociedad en términos de consumo cultural, si se puede llamar consumo cultural, a estar mirando ciertos contenidos, ¿no?
Entonces, creo que los museos aún son espacios de resistencia y es algo que también me encanta reivindicar. Son la nueva élite, pero una élite que estamos deseando que se haga una epidemia, una pandemia de gente que entienda que necesitamos fomentar el pensamiento crítico, necesitamos aún encontrar espacios de reflexión, espacios donde podamos sentir a salvo de esta contaminación constante de ruido, de banalidad y de sinsentido que lamentablemente aún o estamos empezando a vivir de forma demasiado intensa. Bueno, por lo que veis, que ya lo estáis escuchando vosotros y vosotras mismos, es un libro protesta, yo diría, ¿no? Yo creo, es un libro reivindicativo y a mí me encantaría escuchar ahora, Elena, cómo fue el momento en el que Aina te llama y dice, oye, vamos a hacer esto, quiero tus ilustraciones aquí, cuéntanos un poco cómo ha sido esa vivencia para ti como artista. Bueno, a ver, yo llevamos muchos años trabajando juntas, prácticamente desde que ella cogió el museo de Inca, que, claro, yo he visto una evolución dentro de ese museo y puedo decir, cosa que los que cojan el libro a lo mejor piensan que solo está teorizando, pero para mí cuando me pasó el manuscrito fue absolutamente consecuente con lo que yo vi, con la maravilla de trabajo que ha sido abrir ese museo, que bueno, orgullosa absolutamente de colaborar, pero de colaborar, bueno, por supuesto por el ego de todo ilustrador, que te encanta ver ese trabajo ahí en el museo, que te preguntan tú qué haces, digo, mira, ve al Museo de Inca, que tiene un montón de premios y ahí está. O sea, ese lado, por supuesto, una maravilla, muy, muy orgullosa, pero también ver cómo ese museo de repente se abre a la comunidad y no es solo el colegio que va y los niños, lo de toda la vida, de llevar a los niños al museo, es que la gente participa, se divierte, es cambiante, incorpora, cada vez que vas es un sitio diferente y ver eso en el libro como un manual para que los otros museos intenten por lo menos abrirse como un ejemplo vivo, porque tienes la duda a lo mejor de cómo aplicar todas esas ideas. Hay un sitio donde lo puedes ver. No, bueno, esto lo digo yo, no es que no sé si ella lo lee así, pero bueno, en general las ilustraciones para ese libro pues me encanta porque es un ensayo, es un libro donde entiendo que la mayoría del público, al menos el que primero lo va a comprar y leer, es gente, bueno, como estas señoras maravillosas, chicas maravillosas, que veo que tenéis una formación impresionante. Me parece algo, bueno, un nivelazo. Y que sea un ensayo, pero con ilustraciones, me encanta la idea, porque incluso eso lo veo provocador, ¿no? Decir, bueno, es humorístico, es serio, tiene dibujos, es toda una... no sé, una contradicción en sí misma, pero el libro en sí es precioso. Efectivamente hay una característica, ¿no? Como que acompaña todo el libro, que es ese sentido del humor, pero con el sentido del humor, lo decíamos el otro día aquí en este mismo club, con otro libro centrado en la arquitectura y el humor, precisamente, que el sentido del humor muchas veces señala críticamente y es capaz de decir, oye, aquí hay un problema, ¿no? Aunque se haga desde la risa o a veces desde el chiste o no, en este caso desde esta visión más relajada y también más cercana, porque yo creo que eso también aporta. A mí me encantaría ahora, Eloísa, Leticia, no sé quién queréis empezar y quién se anima, pero me encantaría vosotras como expertas en el tema, como ya decía Elena, cuando habéis recibido este libro en las manos y habéis podido leerlo y entrar un poco en esta dinámica y entrar en esta conversación, ¿cómo lo habéis visto vosotras desde vuestra perspectiva y desde vuestra experiencia, por supuesto? No sé quién se atreve a empezar. ¿Leticia? Bueno, sí. Si queréis yo misma. Adelante, Elisa, adelante. Bueno, primero quiero saludar a Ina, a Elena, a Leticia, mandarle un beso, que está muy lejos. Todas estamos un poquito lejos unas de otras, pero bueno, querías primero este saludo y además dar las gracias por invitarme a esta presentación porque, bueno, me ha encantado el libro y estoy deseosa de decir lo que pienso sobre él, ¿no? Porque verdaderamente es así, ¿no? Bueno, yo quería decir sobre todo que este libro tiene un enfoque súper fresco, súper combativo,
Y además está escrito, yo creo que desde la trinchera de alguien que conoce muy bien la realidad de lo que es un museo, porque así es Aina, ¿no? Y además recoge todas las contradicciones que tiene este tipo de instalación, ¿no? Yo creo que es muy valiente y muy agitador y bueno, utiliza el humor pero dice cosas muy serias, ¿no? Porque tiene una dosis de ironía muy importante. El libro funciona también como un espejo, ¿no? Un espejo incómodo donde nos miramos y nos damos cuenta de todo lo que se está haciendo mal, ¿no? Pero sin embargo hay una cosa que me gusta y que no es un listado de quejas solamente, que es muy típico en nuestra profesión, en este ámbito, sino que también es un manifiesto de cosas que se pueden hacer, ¿no? De un camino, ¿no? Que hay que andar, ¿no? Y yo ahí pues encuentro veo mucho los autores, ¿no? En los que ha seguido Aina para hacer este trabajo, que parece algo muy simple, pero que tiene muchas referencias detrás, mucho conocimiento, mucha lectura, ¿no? Como por ejemplo, pues me imagino que se ha basado un poco en lo que decía, entre otros, ¿no? Algunos autores de la nueva museología, como Peter Bergo, ¿no? Que decía eso de que los museos son como iglesias seculares, ¿no? Donde uno entra en un silencio sepulcral y todo este tipo de cosas, ¿no? Que siempre ha dicho. Y luego yo me gustaría destacar dos cosas que a mí me gustan especialmente del libro, ¿eh? Uno es el tono, que es de la queja. No se queda en la queja, sino que es una crítica, y no es una crítica además aburrida, sino que es una crítica pasional y además muy honesta, ¿no? Sobre lo que se ha vivido y los errores que cometemos todos. Y luego otra cosa que me gusta mucho es el que pone sobre todo el foco en las personas. Tanto en las personas que visitan los museos, y critica mucho ese paternalismo que tienen los museos de intentar educar a esa masa que va, etcétera, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero también pone el foco en las personas que trabajan dentro de los museos, ¿no? Y habla también de la precariedad del sector, y dice que un museo, si no es un espacio para la gente que trabaja dentro, si no es un espacio de progreso, si no avanza ahí, pues tampoco va a avanzar en relación con los públicos, ¿no? Ella es una gran defensora de la nueva museología y sabe que los objetos no son los fines de los museos, sino que más bien es el medio para llegar a las personas, ¿no? Que es las cosas importantes. Y también quería decir algo sobre Elena, ¿no? Porque a mí estos dibujos me han parecido maravillosos, ¿no? Porque no son dibujos que simplemente ilustran lo que se está diciendo, sino que son un guiño para que te plantees cosas y para que te rías al mismo tiempo con mucho humor, ¿no? De todo lo que se está contando en el libro, ¿no? No sé, podía seguir diciendo muchas cosas, pero yo creo que tenemos tiempo, ¿no? Vamos a dejar a ver qué dice Leticia y Hay tiempo, Leticia. Y luego comentamos. Genial. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les saludo desde México, así que estoy acá en otra latitud y en otro horario. Y me encanta que me hayan invitado. Tuve el placer de conocer a Aina en España, en Madrid, hace muy poquito, y fue la coincidencia que nos habló del libro y tuve la fortuna de que lo hicieran llegar. Y una cosa primero que voy a decir es que me sorprendió muchísimo el formato. Cuando llegó el libro a casa de Eloísa, estábamos ahí juntas, y llega el paquete y pensamos que solo habían enviado uno, porque claro, el paquete era, ¿no? Entonces, al abrir el sobre y esto, y ver que era un formato de un libro pues muy pequeñito, ¿no? Muy, que aquí le decimos de bolsillo. Me sorprendió, pero también me agradó porque creo que la capacidad de síntesis es muy alta para poder poner en tan poquitas páginas y en palabras muy certeras todo un contexto histórico contemporáneo de los museos, de lo que son estas tendencias, también de la museología social, que Aina se adscribe muy claramente aquí. Y entonces, bueno, esto no es sencillo, ¿no? Cuando a uno le piden escribir algo y más bien te vas por las ramas y vas y vienes y no concretas, y aquí creo que las dos herejías más el uno son muy específicas, muy atinadas a los aspectos más contemporáneos de la práctica museológica actual, y eso pues a mí me encantó. También me gustó mucho el diálogo con las imágenes, pero más que este diálogo y lo que Elena nos propone, pues creo que podrían funcionar juntas o separadas, ¿no? Si las viéramos solamente como
en sí mismas ya nos estarían contando una historia y además está llena de referentes que pues para quienes estudiamos los museos sabemos, ¿no? Así de, es un niño y sabemos a qué espacio te estás refiriendo y a qué lugar es clave y a qué situaciones. Entonces creo que también esto es muy, muy atinado. Por otro lado, creo que sí eres muy valiente, Aina, porque hay frases fuertes, ¿no? Hay frases que cuando uno las lee dice, ah, caray, sí, esto pega, esto incluso duele, ¿no? Porque son verdades que en muchas ocasiones no se ponen así como tan en blanco y negro, pero bueno, tienen la otra contraparte que es lo que mencionaba Eloísa de la propuesta, ¿no? De la propuesta fresca. Eh, Me encanta me gustan mucho estos libros que traen una sección de notas, ¿no? Porque esa sección de notas siempre da espacio para que uno haga su propia elaboración y es la misma propuesta que nos da este libro y por eso el +1, ¿no? De 12 más 1. ¿Por qué? Porque pueden ser 2, 3 o 4 y yo invitaba cuando estaba hablando en mi cuenta, ¿no? De que siguieran esa transmisión, pues que cada una pensara cuál sería esa herejía propia, ¿no? O sea, cuál es tu herejía para ver cómo aunamos y cómo seguimos dialogando con esta propuesta que nos da AIN. Entonces estoy muy contenta, me vine leyendo ya enseguida en el avión parte del libro, luego lo seguí leyendo acá y sin duda van a hacer referencias también para las clases, para los colegas acá en México. Entonces, pues agradezco muchísimo este espacio y conocerlas, bueno, conocer también a Elena y a María y las ediciones asimétricas que ahora ya he dicho que hay mucho allí pues, para escarbar y para disfrutar y leer. Bueno, la verdad es que es un placer teneros a todas y me encantaría que pudierais establecer una especie, no de debate, porque yo creo que todas coincidís, o no, no lo sé, ahora lo voy a dejar ahí. Si todas coincidís o no en estas herejías, en estas misologías, quizá hay ahora como por alusiones a todo esto que han expuesto Leticia y Eloísa, quisieras hacer algún comentario, pero me encantaría que pudiéramos hablar pues de un poco de todos estos temas, ¿no? Pues del público, de la aproximación, de ese elitismo que nos encontramos todos y todas muchas veces cuando entramos, o esas adoraciones, ¿no? A los espacios, bueno, pues que no sé, que a veces no se entiende y no deberían, no tienen por qué ser así, ¿no? Aina, adelante, te dejo a ti. Bueno, nada, ¿qué voy a decir? Pues estoy agradecida de las palabras que nos están dedicando Eloísa y Leticia. Con respecto a lo que comentas, Leticia, de que soy muy valiente, que también lo has dicho tú, Eloísa, a veces quizá pienso que más que valiente soy un poco kamikaze, ¿no? Kamikaze porque soy una persona, en verdad, en mi vida profesional, pero también personal, muy directa, ¿no? Entonces, a veces digo cosas demasiado categóricamente y no me doy cuenta de que estoy siendo muy categórica con lo que estoy expresando, pero sí que es cierto que al ser una persona apasionada yo lo vivo así, y lo plasmo así. Eso no quita que yo sea totalmente consciente que es mi perspectiva y puedo estar equivocadísima en cosas que yo diga. Y a veces me pierde el hecho de hablar de forma tan clara, tan directa, sí, tan apasionada. Entonces, valiente, bueno, mira, hay veces que sí que cuando he dicho cosas, yo que sé, que a lo mejor me puede hacer una entrevista o tal, y digo, uff, esto va a traer cola. Pero en concreto este libro, fíjate, no lo había pensado. O sea que me estás descubriendo. En este libro pensaba que había sido comedida y se ve que no. Así que, bueno, si quieres destacar algunos de los fragmentos que consideras que son así más duros, o me gustaría saberlo porque desde mi percepción yo no lo he vivido tan así. Ya, yo creo que sí que hay algunos espacios, no, ahora no lo tengo como muy marcado en específico como para recuperarlo, pero es que, ¿sabes? Como a veces ya la escritura raya como en este asunto de políticamente correcto, ¿no? Y entonces aquí hay cosas que están dichas como son y ya, no va más allá, ¿no? Y otra cosa que también hace rato no dije es que me gusta mucho que un libro, una lectura, siempre va a abrir otros caminos y siempre va a conectar con algo propio.
Entonces yo todo el tiempo iba como haciendo las notas y los post-its de, claro, esto se relaciona con este ejemplo, con este autor, con esta experiencia que yo tengo, y entonces va a ir dialogando todo el tiempo como en la ida y vuelta, ¿no? Por ahí al rato yo diré mi propia herejía cuando llegue el momento. Muy bien. Bueno, yo creo también que a mí me ha gustado mucho también en el libro algo que se dice y que hay mucha gente que también le incomoda, que es la necesidad de que los museos incomoden. Es decir, que el museo debe mojarse, debe tomar partido en los debates sociales actuales, en el género, la sostenibilidad, etcétera, y dejar de ser un cementerio de objetos, simplemente, ¿no? Y esto es algo que hay gente todavía que no lo lleva demasiado bien y lo sé por experiencia propia, ¿no? De que cuando a veces los museos empiezan a tocar unos temas que por tradición nunca se han tocado en él, bueno, pues hay gente que eso no le gusta, pero yo creo que eso es fundamental para que yo recuerdo siempre Paquita Hernández, nuestra profesora de museología de toda la vida, ¿no? Decía un poco que el museo tiene que hablar el lenguaje de los vivos, que tiene que dejar de hablar el lenguaje de los muertos, ¿no? Y esto es así, ¿no? A mí, bueno, yo también quiero decir algo por lo que me toca. Tanto Leticia como yo trabajamos en los estudios de público, en museos, y entonces tengo que mencionar la defensa de los estudios de público, como dice Aina, como evangelio, ¿no? Dice que es un evangelio, ¿no? Y que hay que seguirlo. Y Aina es una de las discípulas más sobresalientes de este evangelio. Bueno, Sobre todo por una razón, porque ha hecho suyo todo esto y ha convertido, como ha dicho Elena, un museo que era un museo ignorado en un lugar que reivindica la identidad de un pueblo tras una deslocalización industrial muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene muchísimo valor, que no es una persona que desde la academia está haciendo teoría, sino que ha vivido todo esto que nos está contando, ¿no? Y ha vivido todas las barreras que supone cambiar un museo desde dentro. Y esto yo creo que seguramente esta es la experiencia más importante que ha tenido, ¿no? Y se ha encontrado con verdaderas resistencias, porque al final poner todo esto en marcha requiere hay mucha resistencia de por medio, ¿no? Desde las instituciones, las personas, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho una frase que ella dice, los estudios de público no es el incienso que se quema para contentar a los dioses, sino que es la base, ¿no? Del diálogo con las personas, ¿no? Entonces, esta frase, bueno, me ha gustado, ¿no? Y bueno, y yo no sé, hay otra parte que me ha encantado. Estoy muy metida ahora con el tema de los textos, ¿no? Entonces me ha gustado especialmente el capítulo dedicado a los textos, ¿no? Porque me ha recordado algunas frases que también he ido yo recopilando, ¿no? Que decía, eso que decía Stephen Bigwood, ¿no? Que decía que las cartelas de las exposiciones se han utilizado como instrumentos de tortura de los visitantes indefensos, ¿no? Decía Stephen Bigwood. Y yo me acordaba de esa frase cuando leía el capítulo de Aina, ¿no? O yo no sé dónde he oído alguna vez eso de que la gente cuando entra en un museo, como dice Aina, está en silencio, pero también la postura como inclinado 45 grados para leerlo bajito, con los ojos entrecerrados, ¿no? Y dice, parece que está rezando, pero en realidad es que está perdiendo la vista, ¿no? Es que no ves nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también me ha recordado. Yo creo que el humor es una herramienta muy potente para decir cosas serias, además. Y yo creo que en este libro se dicen cosas serias con mucho humor, y eso es muy bueno, ¿no? Sí, el hecho de que los estudios de público estén en el 2, bueno, es inesperado, ¿eh? Porque normalmente es una cosa que es como, ok, es necesaria, pero si no la podemos hacer, bueno, ya no pasará nada, ¿no? Pero aquí está presente así, pum, de entrada. Y yo quería, sí, hacer una pregunta, porque yo sé precisamente de la experiencia tuya en el museo, y me han contado esto y también sé que hiciste una tesis doctoral al respecto, pero ¿de dónde viene la idea de libro? O sea, de algo así sencillo, asequible, concreto y bueno, tan propositivo. Bueno, viene en parte también gracias a Eloísa cuando hice la defensa de la tesis, que ella fue también parte del tribunal de la tesis doctoral. Cuando uno acaba una tesis le dicen, bueno, ahora intenta publicarla, pero ¿quién te va a publicar una editorial 400 o 500 páginas de tesis, ¿no? Entonces, justamente coincidió una circunstancia preciosa y es que defendí la tesis estando embarazada.
Y eso me permitió, bueno, tener a mi hija, tener la baja de maternidad y pude permitirme estar como casi 2 años de excedencia. De una parte de la universidad seguí dando clases, pero en el museo no, ¿vale? Porque seguí trabajando bastante, pero no todo lo que normalmente trabajo. Entonces, ese tiempo, paradójicamente, de parar relativamente, porque yo, a contrario que le he pasado a muchas mujeres, yo en mi posparto he descansado más que en mi vida normal. Entonces yo me despertaba por las mañanas, tenía que cuidar a mi hija y estaba feliz, o sea, yo estoy felicísima y además encima, todo el tiempo que ya estaba dormida podía pensar. Entonces todo este tiempo de pensar, pues sí que me dio pues para visualizar algunas publicaciones que quería hacer en referencia a la tesis. Sí que quería hacer una publicación digamos más teórica, un poquito más dura, pero también hay esta parte mía que es así un poco rebeldilla y siempre me había gustado mucho todo el tema de tengo muchos libros vinculados a museos con ilustraciones, entonces sabía que quería hacer algo de la tesis pero también con ilustraciones, algo muy directo, algo muy corto. Entonces, de pensar de este tiempo con mi niña en el pecho y yo pensando en todo, algo que realmente ha sido un lujo, porque en el día a día, la verdad, tener tantas horas al día para pensar, ni móviles ni nada, solo pensar, entonces me ayudó muchísimo a poder estructurar y de hecho, María, tú lo sabes, porque yo te dije la idea y luego te dije, pero bueno, ya veré cómo lo hago, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo perfectamente que además hablamos antes de tu maternidad y bueno, nos planteaste un proyecto, unas cosas y tal, pero no había nada como claro, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a esperar porque esto promete y a ver qué pasa a la vuelta, ¿no? Y claro, cuando Aina apareciste con estas 12 más una herejía, dijimos, es que esto es un sí, o sea, esto hay que ponerlo a disposición del público y también de las expertas, los expertos, los comisarios, los directores de museos. O sea, yo creo que todo esto pretende y plantea, que es algo que a nosotros nos encanta, un debate común, un debate colectivo. Entonces, el libro hoy lo estamos viendo aquí, pero ojalá que nos esté viendo gente que ya lo tenga y que haya podido empezar a reflexionar sobre esto. Y a este hilo, a vosotras como expertas, como público también del museo, os voy a hacer una pregunta también barriendo para casa, porque como sabéis, yo somos arquitectos, digamos que en nuestro territorio natural es la arquitectura, y os voy a hacer la pregunta de qué podríamos hacer desde la arquitectura y como arquitectos para un poco mejorar o ayudar a que estas herejías se cumplan en ese sentido, ¿no? O sea, se puedan proponer espacios o mejorarlo. Porque a mí me encanta escuchar y yo creo que este es el momento también un poco de que escuchemos desde unas perspectivas con muchísimo criterio, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, mi experiencia con los arquitectos de los museos. Qué difícil me lo has puesto. Están delante. Bueno, Eloísa, hasta donde te quieras mojar. Este es un espacio que escuchan muchos arquitectos y muchas arquitectas y que vale. Oye, igual hay alguien haciendo un museo o planteándoselo y es el momento de que escuchen. Yo, si están escuchando, diría algo importante. Hoy día, hacer un museo, pensar en un museo, pensar en una exposición, no puede ser algo que haga una sola persona o desde una única perspectiva. Una de las cosas que sabemos la gente que trabajamos en el área de los museos es que es un área multidisciplinar, que estamos muchísimas disciplinas, muchísimos tipos de saberes y de conocimientos unidos para sacar adelante lo que luego ven la gente que va a los museos. Leticia es antropóloga, Aina es historiadora del arte, Elena es dibujante, yo soy psicóloga, en los museos trabajan educadores, trabajan conservadores, trabajan comunicadores. Nadie puede pensar que un museo es la obra de solamente una disciplina. Yo creo que quizá uno de los problemas que ha tenido la arquitectura, de los museos, ha sido... Es que
estoy oyendo con... Ah, bueno, ahora. Ha sido, por ejemplo, el hecho de pensar que desde la arquitectura se puede planificar un museo o una exposición, ¿no? Solo desde el punto de vista de la arquitectura, que es una materia importantísima. Nosotros en el máster de gestión de patrimonio cultural trabajamos una parte importante, lo hacen arquitectos, son compañeros, trabajamos juntos y es importantísima la visión de los arquitectos. Pero no es la única visión. Y sí que yo he visto muchos proyectos donde ha sido el arquitecto, la arquitecta, el estudio de arquitectura, la que ha pensado de antemano todo el proyecto museográfico. Y claro, eso lleva a cometer grandes errores, como todos sabemos, ¿no?, que se han cometido en la arquitectura de los museos, ¿no?, porque a lo mejor no se ha escuchado. Y sobre todo yo diría que lo que hay que escuchar es sobre todo a la gente que va a utilizar ese museo. La gente de dentro y la gente de fuera, podríamos decir. A la gente que va a trabajar dentro del museo, pero también a la gente que lo va a visitar. Yo creo que yo le diría que hay que escuchar y hay que ver cuál es el punto de vista de otros muchos saberes que coexisten ahí en el museo. No sé si Leticia está de acuerdo conmigo o puede añadir alguna cosa más. Por supuesto, pero además creo que aquí el libro también lo aborda porque habla de esta McDonaldización de los espacios, ¿no? Donde se repiten estas sucursales como si no hubiera un contexto, como si no hubiera una necesidad específica, una cultura, una tradición. Y justo la arquitectura pues debe ser situada a esas condiciones y a esas necesidades en un diálogo de disciplinas. Y creo que puede contribuir todo, porque desde la accesibilidad, que también es algo que se trata aquí en el libro, hasta la distribución de los espacios en beneficio de un entendimiento de cómo habitar ese lugar, ¿no? Y no de perder de ahí entre pasillos y cosas que no sabes a dónde van. Eso va muy de la mano de la señalización, de que sea un lugar habitable y acogedor donde la gente quiera estar más tiempo y no salir huyendo hacia otro lugar. Y existe mucha bibliografía sobre esto, muchos estudios ya sobre esto. O sea que también es importante ver lo que ya se ha hecho en este sentido, que hay mucha información ya para todo esto, como Leticia sabe. Aina, Elena. Sí, totalmente de acuerdo. Y es algo que lamentablemente nos encontramos cuando vamos a visitar un museo o cuando trabajamos en él. Dices, pero, ¿quién pensó esto? Lo siento, pero muchas veces nos sale esta frase, decir, pero ¿quién pensó esto? ¿No? Porque parece algo evidente, pero cuando tienes que hacer un espacio, tienes que pensar muy, muy bien los usos que se le van a dar a ese espacio. Y en los museos, pues, desde dónde se van a poner los objetos en el almacén, teniendo en cuenta de muchísimas cosas, posibles inundaciones o tenerlos que evacuar en caso de no sé qué, dónde van a ir las oficinas, dónde va a ir la cafetería, las exposiciones temporales, que van a ser un pasillo de una sala de paso, van a tener su entidad. Bueno, a ver, como cuando se hace cualquier edificio que pensáis muy bien los arquitectos para qué sirve cada cosa, pues los museos también. Y parece que a veces pues ese ejercicio en los museos que habitamos igual no se ha hecho del todo o no se ha hecho, como dice Eloísa, en colaboración con todos los profesionales que luego lo van a vivir, ¿no? Entonces sería algo tan fácil en principio de hacer como que en el proyecto inicial se tengan en cuenta a los profesionales que luego van a habitar ese edificio. O cómo se recibe al visitante, ¿no? Todo. O al artista. O al artista. Claro, sí, yo como artista hay espacios donde directamente... probablemente si insistiera y supiera, bueno, como todo, vosotras sois profesionales, sabéis cómo funciona. Si lo sabes envolver, puedes conseguir una temporal en el Prado, no hay problema. Pero hay espacios que los descartas porque lo ves. Y yo, por ejemplo, trabajo con obra múltiple, soy grabadora, ¿no? Y también trabajo en escultura, pero muy pequeño formato. Las características de mi obra, físicamente pequeña, a mí ya me condicionan porque los espacios de los arquitectos, perdón, María. No, aquí he preguntado. No, pero a veces tienden a hacer, a querer hacer un ejercicio de arte ellos mismos en su diseño, quieren hacer estos edificios museo que están muy bien para las bodegas, creo.
pero claro, luego a la hora del uso práctico está muy bonito por fuera, pero el edificio es tan grande que si tu obra es pequeña, a lo mejor, yo por lo menos pienso, es que el visitante ya viene de encontrarse con un Guggenheim y cuando entra, ¿qué le vas a presentar? Esculturas pequeñas que tiene que estar en un estado diferente, ¿no? Que ya el estado en el que entran, cuando entran a ese tremendo edificio, ya condiciona mucho la visita. Sí, y al respecto, ahora justo estaba pensando, creo, en un buen ejemplo, y es que la propia arquitectura es una declaración de intenciones. Eso. Supongo que conocéis el Rijksmuseum. No lo pronuncio bien porque no sé neerlandés, pero el Museo Nacional de Ámsterdam. De Ámsterdam. Sí. Es que entras y parece una catedral, pero porque realmente cuando se hizo en el siglo XIX era su intención. Porque era la manera que ellos consideraban, y no lo estoy criticando para nada, al contrario, en ese momento tenía que ser así. En ese momento, en el siglo XIX, tenían que construir el Museo Nacional que fuera una catedral para dignificar su arte, toda su historia del arte del país, ¿no? Pues justamente si se propone un edificio como una catedral, la gente cuando entre allí ya va a entrar con una predisposición a recibir la experiencia de una determinada manera. Entonces, la experiencia que se propone, queremos que sean más museos foro, pues igual habrá que replantearse las entradas, cómo entran los visitantes, por dónde están las exposiciones, que haya más espacios de reunión, etcétera, ¿no? Entonces está intimísimamente relacionado. Fíjate que a veces el problema es que no se integra, o sea, que no se explica la integración del edificio con la colección, que yo creo que esto también es muy interesante a la gente. Y lo sé porque lo he visto, ¿no? A la gente le interesa también la arquitectura de los lugares. De hecho, la arquitectura de los museos es muy importante porque tiene que ser un lugar especial, de una manera u otra. No tiene por qué ser el tipo templo, pero sí que tiene que ser un lugar especial, un lugar que tenga unos espacios que tú no ves en tu vida cotidiana, porque un museo es algo diferente. Pero esos espacios hay que integrarlos con las colecciones. Y es muy importante cuando tú ves que esa colección y ese espacio está integrado, donde dialoga el espacio con la colección, porque esos suelen provocar una experiencia de la visita mucho más enriquecedora para la gente. Entonces, esto es muy importante, este diálogo con las colecciones y los espacios que tienen que buscar la arquitectura de museos. A mí me parece que estas reflexiones que estáis haciendo, y he hecho la pregunta muy intencionadamente porque creo que hay una ligazón estrechísima entre el contenedor, contenido y las necesidades que toda esta relación genera, ¿no? Me ha parecido precioso escucharos porque es que creo que es el ejercicio que hay que hacerse entre disciplinas. Quiero decir, yo soy la única arquitecta ahora mismo en este panel y me interesa, quiero saber qué opináis vosotras como expertas, como artistas, como usuarias, como directoras, como especialistas en este territorio. Y creo que este es el trabajo que hay que hacer. Y tú lo has dicho súper bien, Eloísa, este trabajo multidisciplinar que atiende no solo a egos o vanidades, sino que atiende realmente a una experiencia del espacio acogida a una intención muy clara, ¿no? Y con un objetivo muy claro. El ejemplo que mencionabas, Aina, el Rijksmuseum de Ámsterdam, la remodelación la han hecho Cruz y Ortiz, unos arquitectos maravillosos a los que desde aquí admiramos muchísimo. Yo tuve la oportunidad hace relativamente poco, un par de años, de estar allí. Yo como arquitecta tengo que decir que es una operación arquitectónicamente hablando, desde nuestro punto de vista, exquisita y además, bueno, son uno de mis favoritos porque han hecho también el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, del equipo del cual soy. Con lo cual, no tengo en este sentido muchas cosas, pero es verdad que a mí me parece como arquitecta una operación arquitectónica pues excelente. Pero es verdad que siempre, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho en el método de la escucha, o sea, en ese entendimiento de todos los puntos de vista, como tú muy bien decías también, Eloísa, y apuntabas, que una exposición no puede ser o ser respuesta a una visión única, ¿no? Aquí hoy se ve claramente en este panel que hay mucha gente involucrada y de hecho
os iba a hacer dos preguntas antes de que se nos vaya el tiempo. La primera, el público, que todas las que estáis aquí sois especialistas principalmente y también habéis sido público de museos. ¿Cómo veis un poco esta relación? ¿En qué podemos avanzar? Y la segunda, y ya os la vais pensando, es ¿cuál es vuestra herejía? Porque antes lo avanzaba Leticia y yo voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es vuestra herejía? Un poco atender estas dos cosas. ¿Quién se anima con el tema del público? Bueno, el público nos da para horas y horas de plática, porque además es nuestra pasión. Pero yo sí tenía justo una nota en la página, bueno, en la sección que habla acerca de cómo los museos muchas veces estaban enfocados exclusivamente al objeto, ¿no? Y que ya no tendría que ser esto objetocéntrico. Y me gusta mucho una idea de una, pues yo diría casi filósofa, Eileen Gurian, en Estados Unidos, que ella habla de espacios y museos que dice, a veces son como lugares donde se encuentran objetos mudos y públicos generales, ¿no? Y exactamente queremos trascender eso, porque los objetos también fueron hechos por personas, también tienen una historia detrás, algo que contar, tienen toda esa potencia de la sociedad y del contexto de donde provienen, y los públicos tienen una gran diversidad que, bueno, no podemos reducirlos a esto de la categoría de general. Y allí va mi herejía, para resumir, porque así vamos cerrando. Pues mi herejía, acá la traté de redactar como Aina, pero no me salió tan directa y política y poética, pero sería: no ahuyentarás la diversión de las juventudes. Y me acuerdo mucho de un lugar aquí en la Ciudad de México, un museo que se llama Carrillo Gil Contemporáneo, que durante un tiempo tuvo ahí un barcito que funcionaba con DJs, y que era increíble ir a ver la exposición y luego bajarte a tomar una copa y luego volver, ver amigos, etcétera. Y un día lo cerraron esto porque no convivía, ¿no? La idea de un lugar así de diversión y de música y de tomar una copa con la idea institucional del museo, ¿no? Y yo creo que esto también lo pones ahí, Aina, acerca de por qué no comer allí, por qué no pasar un rato agradable. Y entonces yo creo que pues también las juventudes son un público que debe encontrar algo que hacer allí, algo en qué pasar su tiempo libre y en qué encontrar un espacio de sociabilización con otras personas. Pues mi herejía, yo no voy a hablar de una herejía, yo le voy a animar a Aina que siga por este camino y hable de los 7 pecados capitales de los museos, porque yo he pensado ya en esto: la soberbia, somos la única voz, la objetiva, la universal; la avaricia, poseer, conservar, acumular objetos y pelearnos por los objetos, ¿no? La lujuria, la espectacularidad, las escenografías inmersivas, estas que sin profundidad ninguna, ¿no? La ira, los conflictos dentro de las instituciones, la respuesta siempre defensiva, ¿no? Como si tú tuvieras que estar defendiendo de algo. La gula, que es la hiperprogramación, la hiperproducción. Todos los directores de museo no nos interesa el número de visitantes, pero todos programan continuamente exposiciones temporales para que venga cada vez más gente, ¿no? La envidia, que es la competencia institucional, queremos ser siempre como el Prado, como el Thyssen y tal. Y la pereza, que yo creo que es la peor, que es la inercia de las instituciones, la resistencia al cambio, la dificultad para hacer equipos, la retórica de que se va a innovar siempre y que nunca se innova, nunca termina de haber cambios profundos en las instituciones. Así que te animo que sigas por este camino y desarrolles todo esto, porque esto tiene su aquel, ¿no? Tiene tela. Sí. Elena. Uy, no, yo dibujo. No, a mí ya me basta. Ya estaba pensando en estos en los 7 pecados, estabas ahí, ¿verdad? Sí. Tú en realidad has respondido a las 2 más herejías a través de tu obra, o sea que ya me parece bastante elocuente y precioso que estén aquí, que acompañen al texto. Y Aina, no sé si te atreves tú o bien a otra herejía más o no sé. Bueno, en general la herejía es cambiar la actitud que tenemos frente a los museos y dejar de pensar, porque esta frase también la he escuchado muchísimo: esto yo no lo entiendo, esto no es para mí, entonces yo no puedo decir nada. Pues sí puedes decir que esta exposición no vale nada por ser fina y no decir la palabra que estamos pensando. Esta exposición es una...
No lo digas, Aina, que nos cancelan. No lo he dicho, no lo he dicho. Entonces, esa sería la herejía principal, empoderar a la gente de que tienen el poder y el deber de decir lo que piensan, porque aquí hay un poco una doble responsabilidad, ¿no? Del público y de las instituciones, pero el público también tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que la herejía sería intentar cambiar un poco esta concepción que tenemos todos, quitarnos el miedo, y ahí lo voy a decir, y toquemos las esculturas de piedra, no pasa nada, no pasa nada. Lo que está en vitrina no se puede tocar, pero me lo dijo un profesor de crítica de arte, no pasa nada si tocas una escultura de piedra, es piedra. Uy, te sigue el de seguridad. Bueno, lo he probado. Llevo toda la vida. Van a venir todas las empresas de seguridad de los museos a regañarnos por esto. Seguro que todas nosotras tenemos toda la vida de un seguridad es del verdad museo que yo lo digo detrás. estando en un museo donde, de hecho me encanta decirlo, cuando nos preguntan, ¿se puede tocar? Sí, sí, puedes tocar. Puedes tocar las máquinas, puedes tocar, lo que está en vitrina no se puede tocar, por eso está en vitrina, pero lo que no está en vitrina y no hay ninguna barrera que hayamos puesto, se puede tocar. Y me acuerdo que una exposición temporal pedimos a la gente que escribiera en las paredes, ¿no? Es como todo el tiempo intentar que la gente quite o borre esa concepción elitista del museo y haga todo lo que le han dicho que no se puede hacer. Y a ver si consigo hacer una exposición en la que me dejen también, yo qué sé, comer McDonald's en medio de la sala o ponerse a... no lo sé, ya lo pensaremos. Lo pensaremos. Pues soy directora, pero no soy la única que tiene eso hay que pensarlo, a ver cómo se puede traspasar también las fronteras. Que sepáis que estoy disfrutando muchísimo de esta conversación, pero se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de agradeceros. Bueno, os digo que sepáis que en esta misma colección hay un libro en Asimétricas que se titula Los 7 pecados capitales de los arquitectos. Oh. De los arquitectos. O sea, que ahí podéis cogerlo y ya veréis cómo nos damos autoleño, porque además el escritor también es arquitecto, Robert Adam, maravilloso, también con unas ilustraciones muy, muy bonitas de un compañero suyo que, bueno, pues que se pusieron allí de acuerdo. Y la verdad es que es un libro que, como decís, y en ese sentido es muy parecido a este, que con humor y con mucha pasión, porque eso sí que lo hacen los autores, y en este caso lo habéis hecho Aina y Elena, con el humor se pueden apuntar a lugares de los que hay que hablar, sobre los que hay que pensar y sobre los que hay que debatir. Muchísimas gracias a las 4, Aina, Elena, Eloísa, Leticia. Voy a decir una última cosita, por supuesto, antes lo preguntaban en los comentarios, pero lo voy a decir. El libro está disponible en nuestra tienda online, desde ahí servimos a todo el mundo, pero os pido, por favor, en este canto multidisciplinar que hacía Eloísa, lo hago yo siempre, por favor, acudid a las librerías. Ellas son nuestras compañeras de viaje en este mundo editorial, en esta aventura editorial. Sin ellas, ni autoras, ni museos, ni editores, ni editoriales, ni nadie podríamos divulgar y hacer estos libros, estos objetos tan maravillosos posibles. Así que, por favor, siempre a librerías, ¿vale? Es más, la presentación del libro, Aina, se hará efectivamente en una librería preciosa en Mallorca, Trata Corner, la primera, y luego habrá más, ojalá que podamos ir organizándolas poco a poco para que vayáis conociendo este libro un poquito mejor. Aina, Elena, Eloísa, Leticia, muchísimas gracias a las 4. No sé si queda alguna cosita más por decir o nos despedimos y nos mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, sí, claro. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias a todas, Gracias a todas. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Muchas gracias.